temas que se tomó la jornada de ayer, también la anterior, fue finalmente la elección de la Convención Constitucional. Tenemos presidenta, tenemos vicepresidente. ¿Qué pasó? ¿Cuáles son los entretelones? ¿Cuáles son las claves de este proceso? Se lo preguntamos al que más sabe de Convención Constitucional aquí en nuestro equipo, Gabriel Alegría. ¿Cómo estás, Gabriel? Buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. 18 horas de votación en total. 10 votaciones entre presidenta y vicepresidente. Una situación que no habíamos visto anteriormente, ni siquiera en la primera elección de la mesa directiva de la Convención Constitucional. Hay heridos y heridas, evidentemente, y lo habíamos adelantado el día lunes. Fue un tremendo remesón político porque las fuerzas que ya estábamos acostumbrados a ver en todos los frentes políticos, hoy ya no son las mismas. Vamos a revisar todos los detalles de esa votación en la siguiente nota. Entonces, la nueva presidenta, María Elisa Quinteros, toca por primera vez la campana para dar paso a la pausa. No fue una ni dos, sino que 9 votaciones para definir a la mesa directiva de la Convención Constitucional. Partamos por el martes, donde la sesión partió a las 9:48 de la mañana y hasta las 4 de la madrugada estuvieron las intensas negociaciones en los jardines del ex Congreso. Tuvieron que esperar hasta el miércoles en la tarde para continuar, porque los nudos no se desataban. Votación que pasaba, votación donde aparecían nuevos nombres hasta la aparición de María Elisa Quinteros. Que en verdad siento que es como pérdida de tiempo. Sí, yo creo que hay que darle tiempo, pero ahora igual se han dado harta vuelta con el tema de la presidencia. Yo creo que falta solamente organización dentro de... Nada, o sea, ¿qué le podría decir? Tenemos que esperar nomás, po. Si la decisión la toman ellos, uno siempre es como la tercera o cuarta voz. Me pareció un circo. Bueno, se ha demorado bastante tiempo. Yo creo que no tenía que haber sido tanto tiempo. Una elección, digamos, de haber sido bastante breve. Habían como 7 o 8 candidatas, pero como siempre la política están viendo qué les conviene, qué no les conviene. Este es el punto de inflexión porque marca el segundo tiempo de la Convención Constitucional. De aquí en adelante, el debate interno se enfoca en las materias de fondo, en temas que te afectan a ti, a mí y a todos. En los próximos 6 meses, la Convención tendrá la misión de entregar el borrador de una nueva Constitución para el plebiscito de salida, el que, ojo, tendrá voto obligatorio. Y la mesa directiva saliente desdramatizó la situación y llamó a la calma. No hay incapacidad de ponerse de acuerdo. Ustedes, la ciudadanía tiene que saber, hemos tenido situaciones como esta y hemos logrado siempre acuerdos. Y aquí se van a instalar y se va a lograr el acuerdo que necesitamos. No hay incapacidad, no somos incapacitados los seres humanos de comprendernos entre nosotros mismos y vamos a llegar al acuerdo que necesitamos. ¿Cómo ven los propios convencionales las dificultades para ponerse de acuerdo para elegir a su propia mesa directiva? Lo que pasa es que toda la institución en Chile está desprestigiada. Entonces, si seguimos con esta lógica del Congreso, yo creo que vamos por muy mal camino. Pero creo que se ve lo que es real. Acá no se ha escondido, o sea, todas las negociaciones se vieron, todos los diálogos se vieron en directo. No, lo que se demostró ayer es que hay muchos liderazgos, buenos liderazgos, y que hay que aprovecharlos, que algunos alcanzan la cantidad de votos y otros no. A nosotros nos interesa muchísimo que la convención esté muy bien evaluada. A nosotros nos interesa muchísimo que ojalá tengamos una buena propuesta de constitución. Pero estos son complicaciones. Una dura elección de la directiva de la Convención Constitucional que, más allá de dejar heridos en el camino, también salpicó a la opinión pública sobre los mecanismos que tiene el órgano. Ya, pero no así. Estamos con la presidenta, o la expresidenta ahora, ¿verdad?, de la Convención, Elisa Loncón. Escuchemos parte de sus primeras sensaciones en este día después de la elección. ¿Cómo interpreta usted las señales que se están sucediendo a partir de la elección de esta dupla que es la nueva directiva? Y las señales se lo pregunto desde los territorios que ellos representan, desde la juventud que tienen, que vienen de movimientos sociales. Costó un poco ponerse de acuerdo. ¿Cómo lo interpreta usted? ¿Cómo lo ve usted la señal?
Desde que nosotros llegamos con el vicepresidente Baza, bueno, igual yo tengo que agradecerle profundamente la empatía, el trabajo mancomunado que hicimos con el vicepresidente, toda su generosidad técnica y todo. Desde que nosotros llegamos, instalamos de que esta convención era autónoma y esta convención también respondía a un proceso social, histórico, político que justamente había en un proceso donde había toda una crisis de representatividad. Y esa es la lectura por qué hubo el estallido social. ¿Qué es lo que viene ahora, Elisa, el momento de traspaso de información? Usted dice es de continuidad. ¿Cómo se va a hacer ese, que también es inédito, ¿no? Continuidad, ya está, hay una pauta, ¿no? Nosotros tenemos un cronograma, tenemos las comisiones andando, estamos discutiendo ideas para instalar las normas. Es la continuación del trabajo. ¿Termina usted con alguna tarea pendiente quizás de su presidencia? Con muchas. ¿Hubo cosas que le hubiese gustado hacer y que no se alcanzó por el tiempo? Cuando yo llegué aquí, me acuerdo que me daba el tiempo para decirle a los periodistas, oiga, hagamos un periodismo intercultural, le enseñaba cosas. Después ya no me dio el tiempo. Ya no daba abasto. Ya pasaba rápido y me iba corriendo. Y en términos personales, ¿cómo le ha afectado este proceso una figura no solo política en Chile, sino que reconocida a nivel mundial, por ejemplo? ¿Cómo ha sido esa parte más personal, si se quiere, ya dejando de la presidencia? Mire, yo he vivido, a veces me sentía en lo personal en una montaña rusa, a muy alto y cayendo así, casi a la abismo. ¿Vendría bajando ahora de la montaña rusa? Ahora no, yo creo que salí muy bien en términos con una alta valoración social, política, con una mirada política también para la continuación de esto, porque con la emergencia de María Elisa, ahí están las señales claras. Siempre dijimos de que aquí las mujeres teníamos un sitio ganado y ese sitio es importante y eso es lo que se demostró con la emergencia de nuestra... ¿Alguna vez hubo acercamiento o intentos de alguna reunión con el presidente Piñera? Nosotros no tuvimos señales protocolares y yo lamento todo eso. ¿Qué le parece que el ministro, por ejemplo, Rodrigo Delgado, dice que uno de los grandes legados del presidente Piñera va a ser la convención? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, creo que, tarde se están subiendo al carro, porque si el legado, la Convención Constitucional es un legado de los movimientos sociales, es un legado del pueblo de Chile. El pueblo de Chile nos dejó esto y ahí vamos. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Elisa, entonces, que llegan este día después de una jornada histórica, ¿no? Cuando tenemos el cambio, hoy a las 3 de la tarde va a ser este cambio de mando para que asuma María Elisa Quinteros. Ahí vemos la imagen de Darwin Contreras de la llegada de Elisa Loncón, una figura política relevante luego de iniciado este proceso constituyente. Muy bien, muchas gracias, Manuel. Te dejamos ahí con el día después, ¿no es cierto?, de esta maratónica elección, como decías tú. Y Gabriel, todos se preguntan a esta hora, ¿quién es María Elisa Quintero? Elisa, igual que la saliente presidenta. ¿Quién es? Parece que hay que tener el nombre de Elisa para ser presidenta de la Convención Constitucional y tenemos gráfica preparada para poder revisar y contarles a todos ustedes quién es María Elisa Quinteros. Vámonos para allá, vámonos. Usemos por este favor, adelante. Estudio que tenemos, Por esta favor. pantallota. Oye, yo no la había visto, ¿ah? Oye, pero Me había Gabo, tocado verla. antes de que tú nos comentes en detalle quién es, relatemos también que cuando apenas supimos quién era, sí, bueno, tú que estuviste reporteando allí, pero en general los colegas, todo el mundo realmente se preguntó, ¿no? ¿Quién es? Porque no está en el margen más público. Exacto. ¿No? Cuéntanos un poquito de eso. Eso es bien relevante, Francesco, porque hasta ayer al menos el nombre de María Elisa Quinteros no sonaba en ninguno de nuestros sondeos, ni siquiera nosotros. El lunes, ¿se acuerdan cuando hablamos de todos esos nombres? O sea, tú que reporteaste mucho tiempo en la convención, ¿tampoco te sonaba el nombre de ella? La verdad es que no, ese es un punto y ahí Gerson también tiene un punto. ¿Cuántas cuñas
pestañas le sacamos en ese minuto. Ella, hay que recordar que fue coordinadora de la Comisión de Ética y por lo tanto también tuvimos un poco de relación con ella, pero ella tenía un perfil un poco más silencioso, un poco más apartado de lo que logramos ver también de todo el resto de los convencionales, de los 153, porque no podemos decir 155, hay uno renunciado, Rojas Vade, y evidentemente ahí nos llamó poderosamente la atención. Y además de dónde viene ella viene de Talca, y esa es una también de las razones que también se ocupó para poder elegirla, el regionalismo. Sí, oye, ¿puedo acotar algo? Escuché ayer una entrevista de Luciano Silva. ¿Quién es Luciano Silva? Uno de los constituyentes. El voto número 78, el voto que le dio a Elisa Quinteros entonces la posibilidad de ser la presidenta. Pero usted se pregunta, bueno, ¿deberán ser del mismo partido, del mismo conglomerado, son la misma tendencia? No, es de derecha y de una derecha un poquitito más conservadora porque él es pastor, además. Y en esta entrevista Luciano dice, bueno, pues que yo siempre se la propuse a todos, pero si es tan opuesta a usted, ¿cómo la propone? Decente, ¿sí? Claro, entonces dice, porque es una mujer muy inteligente y uno la ve que es un poquitito tímida, retraída, que habla bajito, pero cada vez que habla ella tiene unas convicciones y uno tiene que reconocer eso también. Y ahí es cuando uno dice, esta chiquilla se ha ganado el respeto de cada uno de la comisión, incluso de sus adversarios políticos. Y eso a mí al menos me parece que es una muy buena señal. Exactamente, Ángeles. Y revisemos su perfil. Ella nació en Talca, tiene 39 años, es muy, muy joven, también asumiendo uno de los cargos más importantes que tenemos hoy día en la República. Estudió odontología en la Universidad de Talca, trabajó también en el Departamento de Salud de Gualañé. Y aquí hay que hacer un punto. ¿Por qué? Porque la mesa directiva entonces queda conformada por la salud completa. Exacto. Recordemos que Gaspar Domínguez es médico, el vicepresidente, y ahí también quiero hacer un saludo porque es una persona, al igual que yo, pertenecemos a la comunidad LGTBIQ+, y por lo tanto también es un gran paso para toda esta comunidad. A ver, varias cosas. Yo creo que hay varios símbolos, como tú ya lo mencionas. Tenemos un presidente que va a asumir con 36 años de edad, vicepresidente tiene 40, ya tiene 39, y una generación sub-40 que también, para los que queríamos recambio en algún momento en la política chilena. Ojo, Gaspar tiene menos. Gaspar 33. Tiene 33 años. Claro, digo, para los que queríamos recambio eso se está dando. Pero claro, yo ya escucho algunas voces que hablan de ella como que no tiene experiencia política y que le faltaría como ese plus para poder hacerse cargo de un momento bien complejo. Lo que contrasta con lo que también otros celebran, que es precisamente que no venga de los clásicos partidos políticos, que tenga otro tipo de liderazgo, y que es lo que buscaba la convención originalmente, ¿no? Atraer otras voces, acercar otras voces. ¿Qué pasa con eso? Con ese escenario que ella le va a tocar enfrentar a partir de ahora. Es súper relevante eso, Mauricio, porque Elisa Loncón también se dijo lo mismo. Hay que recordar que Elisa Loncón tampoco tenía una trayectoria política pública que digamos así como, oye, ella fue candidata a diputada, senadora, concejal, ni nada por el estilo, y por lo tanto también sorprendió el gran manejo político que tuvo al manejar al principio una convención constitucional, que lo hablábamos incluso el lunes, que ni siquiera nosotros teníamos baño, imagínense ellos, que tampoco tenían un papel para poder escribir, no había nada, no había ninguna estructura. Hoy día ya María Elisa Quintero se enfrenta a una convención ya establecida. Gabo, pero te voy a poner un punto para ponerle pelos a esta sopa. Ojo que con Elisa Loncón estaba Jaime Baza. Jaime Baza tiene dos grandes cualidades: constitucionalista, uno, abogado constitucionalista, y dos, tenía experiencia legislativa. ¿Por qué? Porque había participado en varias comisiones. Entonces, eso déjame decirte que es súper relevante. No es cualquier cosa no tener, en este caso, ¿no es cierto?, un constitucionalista o un abogado que tenga conocimientos legales que permitan, ¿no es cierto?, hacer de esta mesa una mesa que tenga más respaldo desde ese punto de vista. Por lo tanto, solo decir que acá hay una tarea importante para esta directiva. Primero porque sub-40, tal como se dice, no tiene experiencia política de trayectoria larga, lo que no significa que no lo puedan hacer bien. Y la gran pregunta es, bueno, ¿tendrá ella el liderazgo para hacer que esta constitución se convierta finalmente en la casa de todos? Ese es un gran desafío que tiene, y además de Jaime Baza quiero destacar la gran paciencia que tiene. Fue mi profesor de Derecho Constitucional y ahí sí que tiene que tener paciencia. Por supuesto. Y lo pasé el ramo, por si acaso. Lo pasé. Muy bien. También, otro dato destacable, que es magíster y doctorado en Salud Pública en la Universidad de Chile y es miembro del directorio de la Sociedad Chilena de Epidemiología. Un punto muy relevante pensando en el estado sanitario en el que está nuestro país y todo el mundo. Por lo tanto, también puede ser, y hay que tener mucho ojo con eso, que nuestra nueva Constitución también tenga establecidos ciertos temas de salud que son relevantes de aquí en adelante. Mujer independiente de regiones, me gusta. Qué mejor, y joven. El gran ganador probablemente es el derecho a la salud, en términos de lo que, porque se combina muy bien la visión de María Elisa Quinteros, el vicepresidente también, y la de nuestro presidente electo. Entonces allí hay una buena comunión, más o menos, para dónde va la cosa en salud. Exactamente, no sé lo demás. eso es bien bueno. Oigan, sigamos avanzando porque ella fue la gran ganadora.
pero también tenemos a grandes perdedores durante estas 2 jornadas. Avancemos y mostremos la siguiente gráfica también para poder mostrarles quiénes quedaron en el camino y por qué. Partamos con Ramona Reyes en esta guerra de poderes. ¿Por qué vamos a hablar de ella? Ella es del colectivo socialista, es esa exalcaldesa de Payaco. Y ella estaba haciendo, era la primera opción, de hecho, se estaba dando por ganadora, sacó la primera mayoría en las 2 primeras votaciones y ahí todos ya estaban más o menos establecidos de que iba a ser la próxima presidenta de la convención. ¿Qué pasó? Y aquí hay un tema bien relevante, el rol de las redes sociales. Twitter, podemos decir que rodeó a la convención constitucional el día martes para poder decir, ojo con los antecedentes que ella tiene y por tanto también ojalá los políticos que están dentro de la convención también se fijen en ese tipo de detalles. ¿Sabes qué? Lo hablábamos ayer, pero el día anterior ya yo vi la data, a las 6 de la tarde, el día lunes, la tercera, un artículo que hablaba de dudas respecto de su desempeño y de algunas acusaciones que podrían rebotarle después. Entonces me da la impresión de que igual pudo alguien haber advertido eso antes, ¿no? Ese es uno de los grandes temas, porque estamos hablando de políticos sin mucha experiencia y que además con asesores que la verdad también no han estado acompañándolos del todo, y eso también hay que reconocerlo, un trabajo. Y las redes las manejan también los mismos protagonistas de estas discusiones, y no es que sean todos ciudadanos independientes los que están en las redes sociales. En este caso, sobre todo, pensando que es alcaldesa, que fue alcaldesa y que tiene un manejo político que no es menor. Además, después las explicaciones de que toda persona que haya tenido un cargo político ha sido investigado por la Contraloría, la verdad es que es bien lamentable, no es algo que estamos esperando en este nuevo Chile. Sigamos, Cristina Dorador, y ella la pusimos al centro, porque efectivamente fue una de las grandes perdedoras, porque ella tuvo grandes votaciones a lo largo de las primeras 7 votaciones. Estuvo a 6 votos. Estuvo a 6 votos en la octava votación antes de que se suspendiera todo, y ella ahí dice, me bajo, hasta aquí nomás llegamos, haciendo también un gesto, evidentemente, porque su nombre ya no concitaba el apoyo necesario para poder llegar a la presidencia de la Convención Constitucional. Eric Chinga, también otro de los perdedores, pero aquí también se le acusó de no flexibilizar su postura, los 20 votos estuvieron siempre con él y no se movieron de ahí, y eso fue una de las grandes complicaciones para que Cristina Dorador tampoco pudiese asumir la presidencia de la Convención Constitucional. Hay más perdedores en esta guerra de poderes en la Convención Constitucional y que vamos a revisar a continuación. Bárbara Rebolledo. ¿Por qué está Bárbara Rebolledo en esta lista? Evidentemente, ella era una de las candidatas de la centro derecha de nuestro país. Sabíamos, evidentemente, que Vamos por Chile no tenía ninguna opción de quedarse con la presidencia porque no tienen más votos que eso. Tienen 37 y ese es su techo. Y de hecho, ella ni siquiera alcanzó a llegar al total de los votos de Vamos por Chile, y eso también fue preocupante. ¿Por qué la pusimos acá? Porque independiente de todo, estuvo en las primeras 4 votaciones y eso también marca un punto relevante. La derecha sigue presionando, independiente que no tenga grandes cantidades de votos en la convención. Patricia Politzer, de Independientes No Neutrales, ella también sonaba como una carta fuerte y además más de consenso. Hay que recordar que ella también trataba de acercarse también a los distintos sectores, quedándose en el centro. Por lo tanto, también ahí hay un tema relevante. Patricio Fernández, y aquí volvemos al tema de redes sociales porque también aparecieron varios temas en Twitter, principalmente por acusaciones de acoso laboral en su periodo en el DECLINIC, y evidentemente también eso complicó la votación de algunos sectores de la Convención Constitucional. Benito Aranda, de Independientes No Neutrales, también sonó en la parte final, evidentemente ya tratando de buscar un poco de consenso en los distintos sectores y no pudo evidentemente llegar a la mesa directiva de la convención. Muy bien, bien, Gabriel. Muy bien, Gabriel, vamos a seguir por supuesto analizando, pero queremos entrar ya en los detalles de los alcances que tiene esta elección y vamos a presentar de inmediato nuestro siguiente panel. Ahí están precisamente Bárbara Rebolledo, Patricio Fernández y Fernando Atria. A los 3, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Hola, ¿cómo están? Quisiera... Hola, un gusto. ¿Cómo están? ¿Ha logrado alcanzar algo? Hola, buenos días. Quisiera partir por usted, Bárbara Rebolledo, y a los 3 en realidad la misma pregunta. Agustín Esquella, un integrante bastante emblemático de la convención, dijo que habían dado un triste espectáculo, por haber demorado tanto esta votación, con tantas negociaciones, incluso con quiebres, ¿no? O no sé si quiebres, pero con divisiones internas. Para usted, Bárbara Rebolledo, ¿fue un espectáculo o fue un proceso necesario y que forma parte de la democracia? A ver, yo entiendo que así como Agustín Esquella, parte de la ciudadanía vea esto que nosotros realizamos el día 4 como un espectáculo. Si, de hecho, yo en algún minuto salí del Congreso, me encontré con una persona que nos comenzó a increpar porque no nos poníamos de acuerdo.
Y la verdad que yo no me siento parte del espectáculo. ¿En qué sentido? Nosotros la derecha, tal como decían hace un ratito ahí, tenemos solo 37 votos. Como grupo, como bloque, no estaba en nosotros el poder ponernos de acuerdo. La izquierda, por su parte, tiene en total 117 aproximadamente, y lograr los 78 que necesitaban para poder llegar a la presidencia deja claro los quiebres y las divisiones que hay al interior del bloque de la centroizquierda y de la izquierda, y por lo tanto eran ellos los que necesitaban ponerse de acuerdo. En la oportunidad en que nosotros apoyamos a un candidato que fue Patricio Fernández, inmediatamente salieron todos los de la misma izquierda a alegar que él no era un buen candidato por el solo hecho de estar apoyado por la centroderecha. Entonces, sí me parece un espectáculo. Fernando Atria, ¿qué dice usted? Porque ahí está la situación que ocurrió finalmente con el Frente Amplio. Ustedes se alían con el Partido Socialista y termina el PC aliándose con independientes no neutrales, y que terminan finalmente generando la elección de María Elisa Quinteros. ¿Qué pasó ahí? Bueno, primero que nada, buenos días. Buenos días. Me gustaría decir dos cosas. Una respecto del espectáculo, ¿no? Yo creo que no hubo espectáculo. Yo creo que fue un proceso de elección de una mesa en que se tuvo que ir construyendo lentamente un acuerdo que no se había podido construir antes, por razones que dentro de todo tienen que ver con lo especial que tiene la Convención Constitucional. Porque ¿por qué no pasan cosas como esta? ¿Por qué no se produce una situación como esta cuando, por ejemplo, se tienen que discutir las mesas en el Parlamento, en la Cámara de Diputados o en el Senado? ¿Por qué no pasa? Respuesta: porque en el Senado o en la Cámara, cuando se llega a un punto de la conversación en que no parece haber solución, bueno, por ejemplo, una solución característica es, bueno, partamos el periodo, ¿no? El próximo año vamos nosotros y el siguiente año van ustedes. En este caso, en la Convención no había posibilidad de hacer eso, porque es una mesa, 6 meses, y se acaba. No hay nada que venga después. Entonces, yo creo que dadas las características de la votación de la mesa, dadas las características de la Convención, dadas las características de la composición de la Convención, lo que yo destacaría es el hecho de que después del difícil día martes, el día miércoles, en las dos primeras votaciones realizadas el día miércoles, se eligieron presidente y vicepresidente. Y respecto del Frente Amplio, nosotros estuvimos todo el día martes. Primero votamos por la candidata que había propuesto el Partido Socialista 2 veces. Después votamos todo el resto, las 6 veces siguientes, por la candidata propuesta por Movimientos Sociales, que era Cristina Obrador, que nosotros creíamos que era importante que estuviera ahí. Nosotros al final del martes levantamos la posibilidad, adherimos y contribuimos a darle realidad de una mesa en que María Elisa Quintero estuviera presente. Nosotros habíamos dicho, y se los habíamos comunicado a los demás, que en la segunda votación del miércoles íbamos a votar por María Elisa Quintero, precisamente porque se estaba construyendo un acuerdo que no se había logrado construir en lo que a nosotros respecta con la primera votación. Y claro, no fue necesaria la segunda votación del miércoles, porque María Elisa obtuvo los 78 votos en la primera, pero nosotros estuvimos en esa misma línea desde antes, de hecho, de que estuviera el Partido Comunista. Cuando el Partido Comunista todavía estaba votando por el convencional Chinga, nosotros ya estábamos votando por la convencional Obrador. De modo que yo creo que hay mucho detalle, mucha cuestión que en la conversación se pierde, pero la cuestión grande es la convención. Después de estos 2 días difíciles, pero 2 días, fue capaz de elegir una mesa con la cual hoy día estamos todos contentos. Fernando, a mí me gustaría hacerle una pregunta a los tres, porque claramente, y lo veíamos en la nota, respecto a la posición en la que queda la ciudadanía, y esto me gustaría que lo respondiera partiendo por Patricio Fernández respecto a cómo va a quedar configurada la convención de aquí en adelante. Escuchábamos en la nota, por ejemplo, que personas preguntaban cómo se van a poner de acuerdo con los 2 tercios, que va a ser uno de los grandes desafíos que ustedes van a tener en los próximos 6 meses de la Convención Constitucional. Patricio. Hola, ¿cómo están? Hola, buen día. A ver, voy a continuar un poco con lo que decía Fernando para contestarte a ti. Yo creo que efectivamente acá en primer lugar estamos ante un ejercicio inédito. Si se habla de que dimos un espectáculo,
Yo creo que podríamos decir más bien que vivimos la democracia como espectáculo. Sí. O sea, vivimos la democracia a ojos vista de la ciudadanía como en un reality con todas sus riquezas, carencias, dificultades, miserias, etcétera. Sin cocina más o menos, porque aquí también se mezclan las cosas. De hecho, todo lo que vivimos es producto de que fracasó un acuerdo previo. Acordémonos que se suponía que la mesa iba a estar resuelta con Ramona Reyes y Beatriz Sánchez. Así se llegó a empezar esta historia. Pero ustedes ya contaron más o menos cómo esto se fue desgranando, y en el devenir sucesivo lo que vimos también es que la convención no es la misma que el día 4 de julio cuando empezó. Entonces éramos individuos dispersos que se fueron agrupando en conjuntos que a su vez se fueron desgranando y recomponiendo, y hoy día lo que uno puede ver ahí es que hay, si bien existen algo así como unos 3 tercios, cada tercio está muy desmembrado a su vez. La derecha no es solo una, lo que podríamos llamar la centroizquierda no es solo una, al interior de cada uno de los grupos de esa centroizquierda no son todos iguales. Y por otra parte, los movimientos sociales, los escaños reservados, pueblo constituyente, pero Patricio, son grupos que se han ido también reconstituyendo en el camino. Patricio, fíjense pero ahí, que hace, por ejemplo, hace una semana apareció... que hace una semana apareció... Ahí es relevante porque estamos hablando de uno de los grandes acuerdos y más allá de que expliquemos a grandes rasgos que claro, están todos divididos, pero ¿qué pasa con los 2 tercios? Ahí ustedes se van a tener que poner de acuerdo en los grandes temas del país. Para allá voy. Cuando esta dispersión a la hora de elegir una autoridad efectivamente es muy compleja, porque a la hora de elegir una persona priman o por lo menos irrumpen los egos, los intereses grupales particulares, esa idea de campeonato donde uno le quiere ganar al otro, y esos acuerdos son muy complejos. Para hacer normas es otra la mecánica, y ya la hemos visto. De hecho, varias de las propuestas de normas que están hoy día sobre la mesa, planteadas por convencionales, atraviesan muchos grupos en sus firmas, o sea, están apoyadas por muy distintos colectivos y personas provenientes de distintas partes. Yo creo que una de las tareas que va a tener la mesa es tener justamente la capacidad de articular esas mayorías grandes en torno a esas normas y a esto que se viene por delante. Esa capacidad de articular además va a tener que incorporar a mundos que hasta acá no han sido tan bien incorporados en el diálogo. No se va a conseguir eso sin las participaciones de miembros de la derecha, no se va a conseguir eso sin la participación de miembros de todos los sectores. Por lo mismo, para allá tiene que ir Patricio, este trabajo. Justamente le quería preguntar a Bárbara Rebolledo, ¿qué tal? La saluda a Francesco Gazzella. A propósito de quién es la nueva mesa, quiénes son los 2 personajes que han tenido votaciones importantes ya a lo largo de estos 6 meses y que dan ciertas luces de para dónde se va a mover finalmente este asunto. En términos, por ejemplo, Bárbara, estamos hablando de María Elisa Quintero, que estuvo o tuvo ciertas posiciones a favor de resolver el tema de los presos de la revuelta, estuvo por discutir y cambiar derechamente para ciertas votaciones que sean 2 tercios el quórum necesario para alcanzar un acuerdo. Cuestiones que fueron minoritarias dentro del concierto de la convención, pero muy polémicas, muy controversiales. Y ese es el liderazgo que tenemos hoy en la convención de aquí hasta su final. ¿Qué te parece a ti eso? ¿Está muteada, Bárbara? Sí, perdón. Hacer 2 distinciones. Lo primero, en lo personal, conozco a María Elisa. Ella también estamos las 2 en el mismo distrito, el distrito 17, que comprende Maule Norte. Perfecto. Y tenemos la capacidad de trabajar reunidos los 7 convencionales, incluso nos sumamos con los del Maule Sur, para poder ir de alguna manera acercando lo que está sucediendo dentro de la convención a nuestro distrito, a nuestros electores. Entonces la conozco desde un espacio más personal, de un trabajo más íntimo, hacer esa distinción, y me llevo muy bien con ella. Por otro lado, con respecto a lo que me planteas, sí, evidentemente ella pertenece a movimientos sociales, es una mujer que tiene en su espíritu la asamblea, ¿no? El poder tratar de dialogar, pero su postura es bastante de una izquierda muy dura, de una izquierda muy radical. No solo está a favor de liberar a los presos de la revuelta, no firmó ninguna de las cartas o de las propuestas que se hicieron respecto de condenar la violencia. Pensemos que en un principio la derecha y la centroderecha hicieron
este manifiesto, no logrando, buscando de alguna manera, no logrando, pero buscando de alguna manera que dentro de la convención condenáramos la violencia, así como en algún minuto fue la misma convención la que pidió a través también de cartas que se liberaran a los presos de la revuelta. Ahí siempre hubo yo te diría, diferencias internas de decir que nosotros en la convención, ya por el hecho de en el reglamento de ética condenar la violencia interna, se entendía que esto era también para afuera. Nosotros pedíamos que todos trabajáramos bajo la premisa de que la violencia no puede ser un arma de presión y que la violencia no debe de alguna manera determinar los diálogos, las conversaciones y por lo tanto el día de mañana las normas que nosotros escribamos. Yo, ¿cómo están? Buenos días. Yo quisiera preguntarle a Fernando Arria cómo está Fernando Mauricio Jürgensen por acá. Una de las críticas, por así decirlo, ¿no?, que se le hizo a la primera administración es como que faltó comunicar, faltó incorporar a la ciudadanía con lo que se estaba discutiendo, ¿no? Todo esto pensando en el peor escenario posible. Yo creo que ustedes estarán de acuerdo, que es que esté la gente revisando un borrador de Constitución una semana antes de ir a votar, obligadamente, ¿no? Obligatoriamente más bien, ¿no? Si es que vale la pena no votar por esa nueva Constitución. Entonces, ¿fue solo un tema de comunicación lo que faltó en la primera parte de esta presidencia de Loncón Baza? ¿Es eso lo que hay que corregir ahora? ¿Cómo integrar a la ciudadanía respecto a lo que se está discutiendo dentro de la convención, para no estar discutiendo asuntos de si se condena o no la violencia, que digamos que es un debate valioso y válido? Yo entiendo lo que dice ahí la Bárbara Rebolledo, digo, ¿no? Pero me imagino que también la ciudadanía y ustedes entenderán que necesitamos también saber qué cosas se están discutiendo dentro, porque además hay mucho mito, mucha falsa noticia respecto a lo que se pueda o no discutir dentro de la convención. Sí, Mauricio, déjame ir a lo que tú me dices, pero antes una observación sobre algo que decía, que le preguntaban a Patricio, sobre si la dificultad en llegar al consenso ayer, a una decisión sobre la mesa, es una indicación de dificultad para lograr normas constitucionales. De acuerdo, sí. Para los 2 tercios de normas constitucionales. Sí. Y yo estoy de acuerdo con Patricio, yo creo que son dos cosas que funcionan con lógicas distintas. De hecho, en mi experiencia, y yo creo que mi experiencia es hasta cierto punto replicable, en mi experiencia en la Comisión de Sistema Político, lo que yo he observado es que es posible ir construyendo una visión común. No es una visión que estamos todos exactamente igual, hay por supuesto diferencias, pero es posible ir construyendo una visión común. Y eso está por verse en las próximas semanas, pero yo soy optimista. Entonces, lo que yo veo es que cuando se trata de normas constitucionales, la cuestión opera con una lógica distinta que cuando se trata de votaciones que en principio son indefinidas, ¿no? Sí. El martes, que una votación no resultara, bueno, lo único que significa es que tenía que haber otra votación. Fernando, pero... En el caso de las normas constitucionales. Por favor, entremos la pregunta que le hago yo, porque sabe que a mí me pasa, yo creo que hay una cuestión bien compartida en general, transversalmente, es que la convención es muy valorada, la gente considera que se está haciendo en general una buena pega, pero yo dudo si se está efectivamente entendiendo de qué se trata lo que se está discutiendo. Entonces, breve, para que no quede la pregunta en el aire, ¿no? ¿Cómo se hace para que en esta nueva fase se integre a la ciudadanía de mejor manera y llegue más informada de cara al plebiscito? No, yo creo que a eso iba. Esa es una cuestión totalmente fundamental, por 2 razones. Porque es en sí misma fundamental, porque la convención es un órgano representativo y es fundamental que la discusión que está ocurriendo en la convención esté conectada con la discusión que ocurre afuera, de modo que cuando salga algo de la convención sea reconocido no como el acuerdo de 154 personas, sino como una discusión en la cual todos estamos envueltos de distintas maneras. Entonces yo creo que durante la primera mesa, producto de otras cuestiones que era urgente atender, de cuestiones que instalación y todo, con la normalización, porque empezar a funcionar, esta cuestión quedó en un segundo lugar. Y sobre todo, ahora creo yo, va a ser fundamental por otra razón, además de la importancia en sí mismo que tiene esa comunicación, es porque yo creo que la labor de la convención está expuesta, y lo hemos visto, a ser manipulada y distorsionada por los enemigos del proceso. Así es. O sea, basta que alguien en una audiencia vaya a opinar que la cuestión del agua implica que no debería exportarse la fruta, para que aparezca discutido como que la convención quiere prohibir la exportación de fruta. Entonces, yo creo que nosotros vamos a estar expuestos en lo que viene
además de lo primero, de la importancia en sí misma, de la comunicación, etcétera, a una campaña de ridiculización y distorsión de lo que se está discutiendo. Se entendió, Fernando. Quisiera perdón, Fernando, que quisiera preguntarle a Patricio Fernández, quiero volver con una pregunta original, porque aquí lo que se vio claramente es una división entre dos bloques, o dos partidos, o dos conglomerados, digamos, dentro de lo que es Apruebo Dignidad, que votaron dividido. PC por un lado, ¿no es cierto?, y el Frente Amplio por otro lado, junto con el PS. Ojo, aquí no había plan B. Se la jugaron por Ramona Reyes y por Beatriz Sánchez y después se enteraron de todo lo que ya sabemos y no tenían un candidato o candidata, ¿no es cierto?, para suceder. Eso como primer punto. Lo segundo, el PC hizo una negociación paralela con independientes no neutrales finalmente para asegurar una carta que para ellos les significara, ¿no es cierto?, poder poner al centro los temas más importantes que tienen que ver con los derechos sociales, etcétera. ¿Cómo esto, Patricio Fernández, a su juicio, afectará al gobierno electo de Gabriel Boric? ¿Podrán ponerse de acuerdo en tantos otros temas importantes para el país si en este tan relevante no pudieron ponerse de acuerdo? Mira, Mirna, yo creo que es interesante tu pregunta, no porque determine para afuera, sino porque sirve para ver lo que pueden ser problemas por venir. Claro. La convención no solo es el espacio en el que estamos construyendo la nueva constitución, sino que si lo vemos de otro modo, también es un laboratorio de la política actual y de la política por venir. Yo creo que sería tapar el sol con un dedo, no decir que uno de los verdaderos derrotados en este pasaje, digamos, de esta historia es en gran medida el colectivo socialista y el Frente Amplio. O sea, fueron grupos que no supimos ser coordinadores de la solución por venir y se armó de otra manera. La distancia entre el Frente Amplio y el Partido Comunista, que están aliados en Apruebo Dignidad en la política nacional, al interior de la convención es de vieja data. Sí. O sea, no han actuado juntos, digamos, en los últimos tiempos y más bien se ha ido generando, o se trató de ir generando una alianza entre Frente Amplio, Colectivo Socialista e independientes no neutrales. La primacía en este proceso electoral, los que tomaron el mango del sartén, no fueron, digamos, los que no lo tuvieron el sartén por el mango, no fueron estos grupos, sino que fueron más bien estos movimientos sociales, la Pueblo Constituyente, etc. El Partido Comunista jugó a su vez con Eric Chinga una jugada hábil. Mantuvo estancado la solución de este proceso electoral durante largo rato y cuando él decidió ceder, muy bien estudiado, a dar los votos, se solucionó y se destrabó en buena medida eso. ¿Qué es lo que yo creo que es también políticamente un escenario a considerar ahora? Si es que el Frente Amplio, el colectivo socialista no aprenden a generar confianzas internas y no recuperan un rol articulador en el entendido de que la cancha no llega hasta ahí, sino que además influye a sectores de derecha y se tiene que ampliar, lo que uno podría augurarle también, tomando esto como ejemplo para el gobierno en general, es que se va a encontrar el gobierno de Gabriel Boric y la convención con unas lógicas distintas de las acostumbradas en los partidos para tomar decisiones y no ser los partidos los capaces de articular de manera, digamos, más protagónica el acontecer en el escenario político. ¿Eso lo hemos visto en esta votación? Sí. Creo que no ver sería, digamos, elegir, no captar lo que hay que acontecer. Y eso es un reto nuevo. Sí. Además, digámosle lo siguiente, esos grupos nuevos tienen mucha juventud. Sí. El 40% de la convención es menor de 40 años. Se originan y tienen lógicas de funcionamiento que no son iguales a las partidarias. Absolutamente. Los mueven causas que cohesionan, que no son iguales a ideologías capaces de comprender la totalidad
Eso es bueno. Patricio. El Papa, en fin. Eso es más bueno que malo. O sea, claro, es distinto a lo que Es estábamos novedoso al menos. acostumbrados. Es Los renovar, expertos, pues, los sí. analistas políticos lo han dicho así, ¿no? Esta mesa tiene el gran desafío que es finalmente hacer que toda esa sub 40 pueda unirse y puedan agilizar los procesos para que se cumplan con los plazos establecidos, que es el gran temor hoy día, ¿no? De que se puede llegar a tiempo con todo lo que está Bien propuesto informado. e informar a la Bien informar a la ciudadanía ciudadanía. sobre lo que va a votar finalmente para que no haya sido esto en vano. Bárbara Rebolledo, Fernando Atria, Patricio Fernández, gracias infinitas por conversar con tu día. Vamos a seguir sin duda hablando en otras oportunidades de estos Buenos días, temas muchas gracias. y otros temas también. Un abrazo afectuoso para los tres, que estén muy bien.